Ya estamos grabando. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto y bienvenidos a esta segunda clase de nuestro curso de ética, modalidad Advance. Eh, Primero que nada, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, alguna cuestión que haya quedado pendiente de la semana pasada, que quizás no, de repente alguien no estuvo a la clase, la vio en diferido. Eh, Hola Diego, buenas tardes. No sé si, primero que nada, eso en general, en todas las clases yo voy a siempre dejar un espacio al inicio por si alguien tiene alguna duda de lo que vimos la clase anterior. Y si no hay ninguna duda, comenzamos. Sí, Francisco. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola. Bien, gracias. Eh, Profe, le quería preguntar si es que íbamos a dejar así nomás la definición de ética, que en el fondo la que vimos fue la hecha por Aristóteles, que es buscar la mejor manera de vivir y conseguir la felicidad, digamos. Todavía ni siquiera hemos entrado a la definición de ética. La definición de Ah, es ética que la esa, vamos a esa hacer era justamente mi duda, porque, todavía. claro, no hemos definido lo que es ética, po. Entonces, por Nada, eso, nada, nada. ya. Estamos, eso, justamente yo creo que es interesante y un poco la idea de lo que hablamos en la clase anterior sobre la ética era ver la importancia, es decir, partir de algo que sea más o menos como aceptado, es decir, todos nosotros tenemos una mínima noción común de lo que es ética. Creo que lo interesante va a ser cuando en la semana cuarta, si no me equivoco, porque claro, son tres de la introducción. La semana cuarta vamos a entrar específicamente a eso, Francisco. Ahí vamos a tratar de definir con precisión qué cosa es lo que podemos entender por ética. Incluso hay ciertas distinciones, ¿no? Por ejemplo, ¿es lo mismo ética que moral? ¿No? En un cierto sentido sí, en otro cierto sentido no. Ahí vamos a entrar un poco en algunas de estas discusiones. ¿Ok? Ya, entonces no vamos a partir definiendo lo que es la ética. No, vamos a partir, como les dije yo, de lo que está antes de la ética. Es decir, para poder hablar de ética, primero hay que tener una cierta noción sobre lo que es el ser humano, o sea, el sujeto ético, pongámoslo así, ¿no? Entonces, vamos a partir de esta introducción. ¿Sí? Ya, ok, gracias. Perfecto. A ti, Francisco, gracias más bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cuestión que haya quedado pendiente, que quieran resolver? Voy a ir compartiendo un PPT. Si alguien quiere hacer una pregunta, saben que pueden levantar la mano y pueden preguntar con confianza. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, si no tenemos preguntas o más preguntas, aparte de la que hizo Francisco sobre la clase anterior, demos inicio a esta segunda clase, a esta segunda sesión, digamos así. El tema, como ya les había comentado la clase pasada, es continuar un poco nuestra reflexión introductoria. Y la semana pasada vimos rápidamente la situación, digamos, cultural o, ¿no?, la situación en la cual el ser humano se encuentra, eh, sobre todo a nivel de consistencia, tanto de la reflexión sobre el ser humano, que se acuerdan que citamos a Michel Foucault, ¿no?, que habla de una suerte de desaparición del sujeto, una muerte del hombre, ¿no? Así como se hablaba de la muerte de Dios, ahora también se habla de la muerte del ser humano como un sujeto fuerte, como un sujeto consistente, que todos, ¿no?, más o menos estamos de acuerdo en lo que es el ser humano. Hoy en día, eso, digamos, lo que Foucault planteaba teóricamente, hoy podemos verlo realizado, ¿no?, culturalmente, socialmente, en general.
digamos, ¿no? Es decir, es difícil que nosotros simplemente afirmemos al ser humano en sí mismo. El paso que quiero dar ahora es más bien ante esta perspectiva de una especie de, como dice Foucault, de una especie de dispersión del ser humano, ¿no? Un ser humano disperso, casi que sin consistencia. La pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿es posible afirmar el sujeto, es decir, el ser humano, desde algún punto de vista? Y mi opinión, un poco es lo que defiendo en ese texto que ustedes pueden leer, que hemos puesto como base de lectura de estas 3 semanas, pero que yo voy a tratar de argumentar aquí brevemente con ustedes. Mi postura es que es importante afirmar al ser humano, y para poder afirmarlo como sujeto ético, primero tenemos que afirmarlo como persona. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es, ese es el resultado de aprendizaje que nos esperamos, tanto de hoy como de la próxima semana, que la próxima semana va a ser casi que una continuación de esto, ¿ok? Eh, Va a ser tratar de desarrollar un pensamiento reflexivo sobre la distinción entre naturaleza y persona, de donde surge la ética. La ética, vamos a ver que surge de aquí. Entonces, eh, simplemente como referencia, ustedes pueden, si quieren profundizar sobre esto, lo encuentran en el segundo acápite del texto, que se titula Síntesis de la noción de persona, ¿no? Que está a partir de la página 275. Tengo acá el texto en vivo y en directo, por eso es que lo puedo ver. Así que a partir de la página 275 del texto que ustedes tienen en el PDF, pueden ver ese tema, digamos, si quieren elaborarlo, pero aquí vamos a ver los conceptos básicos. Entonces, vamos a partir de un ejercicio que quiero hacer con ustedes. ¿Okay? Yo les voy a plantear 2 preguntas. ¿Sí? Primero vamos a plantear una pregunta y vamos a tratar de entender. Acá no hay ninguna respuesta correcta, sino mi interés es qué cosa es lo que viene a la mente o cómo responderían ustedes naturalmente en una situación cotidiana, una situación, digamos, no porque tienen que escribir un tratado o una monografía, sino en lo cotidiano. Entonces, la primera pregunta es esta. ¿Qué somos? ¿Ok? ¿Qué soy? ¿Qué eres? Es importante el tipo de pregunta, ¿ok? Si yo les pregunto a ustedes, y quisiera que con mucha libertad, así algunos levanten la mano y me comenten, ¿no? Si yo les pregunto, ¿tú qué eres? ¿Qué cosa responderían? O si ustedes se preguntan, ¿yo qué soy? ¿No? ¿Qué soy? A ver, perdón, tengo que... Eh, alguien levantó la mano, pero ya no lo veo. Ah, Francisco, perdón. Sí, adelante. Francisco, te escuchamos. Sí, no, le había respondido por el chat, pero un animal. Un animal, pero prefiero que me respondan así ¿en qué? Un animal, ok. ¿Solo eso? ¿Dirías que eres simplemente un animal? Punto. ¿No dirías nada más? O sea, lo que pasa es que la pregunta es concreta, po. Claro. ¿Qué eres? Ujú. Ah, me puedo explayar a partir de... Sí, me puedo explayar mucho, po. Expláyate un poco, a ver, si yo te preguntaría, un animal, ok, ¿qué animal? ¿O qué es Ah, ser animal? Parte de un ser viviente de la naturaleza que cumple Ujú. distintos roles, Ujú. desenvolviéndome en una sociedad y que Perfecto. esos roles se van desarrollando dependiendo del lugar y con quién me encuentre. Un animal emocional Ok. que a veces tiene mucha capacidad, o sea, que tiene la capacidad de razonar. A mí me gusta mucho esa definición. Me gusta más la definición de que somos seres emocionales con la capacidad de razonar. Eso. Entonces, soy un ser, un animal emocional con la capacidad de razonar, que a veces la utilizo, otras veces no, pero que siempre estoy sintiendo.
Ujú, Soy emocional siempre, todo el tiempo. ujú, Me dejo llevar mucho por mi impulso. eh, a veces razono y hago cosas bajo el razonamiento. A veces me doy cuenta de que hago cosas, otras veces no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. ujú. eh, que soy Perfecto. A ver, te detengo ahí, un ser Francisco. Mira, finito. voy a resumir, si tuviese que dar una definición a partiendo de lo que tú me has dicho, ¿ok? Si yo te Ya, pregunto, yo me pregunto, oye, ¿qué soy? Entonces una respuesta podría ser, según lo que tú comentas, soy un animal, ¿no? Soy un animal emocional, soy un animal racional, soy un animal que vive en sociedad, ¿no? Soy un animal que eh, desenvuelve distintos roles según las situaciones en las cuales me encuentro. ¿Sí? ¿Estarías de acuerdo conmigo con una definición no es perfecta, pero digamos así como básica? sí, completamente. ¿Sí? Perfecto. Interesante es porque si se dan cuenta, a partir de ahí uno puede seguir preguntando, pero vamos a escuchar a alguien más. A ver, alguien más. ¿Quién más quiere responder? Levanten su mano. No tienen que responder lo mismo, pueden ir por otro lado. José, ¿Me escucha? te escucho bien. Bacán. Yo digo que lo que nos separa del animal, profesor, es la cultura. Ya que, como dijo el compañero, todos Perfecto. somos seres que habitamos o cohabitamos este mismo sistema, pero lo que Ujú, nos diferencia es la cultura, porque nosotros con la cultura podemos crear cosas y desarrollarnos, ya que el animal actúa por instinto. Eso no quiere decir que sea mejor o menor que nosotros, pero la cultura no sé, es la gran diferencia que existe entre un ser que no piensa como un animal que actúa por instinto y nosotros se supone que somos un ser pensante que a través de la cultura nos hemos ido desarrollando a través de los años. perfecto. Eso, Entonces tú dirías que nosotros somos seres pensantes, pero sobre todo sí, somos seres culturales. sí. Y Ok, en la eso es legislación chilena, el animal lo ven como una ¿sí? cosa semoviente, profesor. In- Lo define como Interesante, cosa, perfecto. sí. Interesante, mira, porque también lo somos, ¿no es cierto? Sí, por nosotros también somos cosas. Genial. Muchas gracias, De José. nada, A que ver, esté bien. Carolina. Sí, profesor, quería tomarme lo que dijo José. Yo estudié psicología y tengo Ujú, súper grabado en realidad dentro de las primeras cosas que vimos en filosofía y también en bases de la psicología es que lo que nos distancia de los animales es justamente el tema de la conciencia, que los humanos no ujú. tenemos instintos, sino que no actuamos por instinto en el fondo, y eso es lo que nos diferencia de los animales. Entonces yo creo que respondería que somos seres vivos y que habitamos este planeta junto a otras especies, pero que lo que nos diferencia en particular a los seres humanos es la capacidad de conciencia. Perfecto. O sea, tú definirías, si yo te pregunto, Carolina, ¿tú qué eres? Tú me dirías, soy un ser vivo con conciencia. ¿Qué tal? Sí, una ser viva, diría, con conciencia. Bueno, ok. Miguel Ángel. Opino, profesor, similar a los compañeros. Ujú, La única diferencia es que yo esperé que soy un animal. Quizás ok. con razonamiento e inteligencia, diferenciándome, digamos, de los animales no Ujú. racionales, por así decirlo. Pero acepto la naturaleza animal con razonamiento e inteligencia y quizás con conciencia. No sé qué es conciencia. Tendría que, bueno, pero Ok. A veces tenemos conciencia, eh, a veces con conciencia, a esa sería, veces. digamos, la diferencia. Pero la parte Perfecto. biológica, Ajá. definición biológica, no existe ninguna diferencia con respecto a un animal cualquiera. Ujú. Lo que me De equipara al mismo acuerdo. nivel de ellos, ni más ni menos importante. Eso. Perfecto. Gracias, Miguel Ángel. Radenko. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para mí somos un ser vivo, como se ve ahí en Ujú, la foto, que estamos constantemente evolucionando, estamos aprendiendo. Yo creo que la gran diferencia, si bien en términos reales somos un animal, porque no somos un pez, por ejemplo, estamos constantemente en el desarrollo o el aprendizaje, ujú, incluso más rápido que lo puede hacer, no sé, un mono, porque los animales también evolucionan de acuerdo a su entorno. ujú. Pero para mí es eso, somos un ser vivo respecto del área de los animales, pero
Ujú, con una constante evolución, y eso nos ha permitido a nosotros, digamos, estar en la pirámide, digamos, de la vida, entre comillas. ujú, Y eso nos hace distinto el aprender, el generar cosas nuevas, cosas que nos han ujú, ayudado, pero a la vez también ahí existe una contradicción, porque el hecho de ser comilla, un ser superior, a la vez nos hace matarnos nuestro propio hogar, que es el planeta Tierra, ujú. y, y eso implicaría que, por ejemplo, no sé, una foca, un perro, puede ser superior incluso a nosotros porque esos animales cuidan su hogar. Y Ujú. nosotros siendo unos tipos pensantes, constantemente en evolución y sentirnos superiores, estamos matando nuestro mundo. Entonces esa es como la contradicción. Si bien se puede decir que somos Excelente. pensantes, evolucionamos, pero a la vez Ujú. somos unos brutos porque estamos matando nuestro planeta, no cuidamos nada. Entonces, para mí es eso. Es interesante porque de eso que tú dices, no voy a seguir esa lógica, pero de eso que tú dices, podemos deducir que somos los únicos animales éticos. Ya, no, digamos, eso es lo que vamos a ver más adelante. Es súper interesante porque uno a veces piensa lo ético solamente desde el punto de vista del bien, ¿no? Pero también hay que pensarlo desde el punto de vista del mal. Yo creo que ahí, digamos, tú estás abriendo un camino por el que algo vamos a mencionar más, un poco más adelante. Gracias. Excelente. A ver, una última intervención, Juan Carlos. Sí, hola, profesor. Oh, Bueno, complementando lo que dicen los compañeros, yo creo que lo más importante y lo que nos hace a nosotros ser seres humanos o hombres es primero que somos seres racionales, ¿ya? Lo ujú, que nos diferencia de todo el resto del reino animal. Pero además yo creo que lo más importante es que somos seres libres. Por lo tanto, como seres libres y racionales podemos elegir y hacer lo que queramos con nuestra vida y ujú. buscar el propósito que nosotros queramos. Yo me imagino que ese propósito final debería ser la felicidad o no sé cómo le queda, cada uno le llame. Eso. Excelente. Mira, tú has añadido un elemento fundamental, que es, junto con la racionalidad, la libertad, ¿no? Que está más vinculado a un elemento volitivo, si queremos ponerlo así, aunque, digamos, supone también la racionalidad de algún modo. Genial. Sí, algunos de los compañeros han respondido también en el chat, ¿no? Más o menos en la misma línea, un ser humano, un ser pensante, ¿no? Con raciocinio, un ser vivo, ¿no? Con cultura, seres pensantes, racionales, ser sintiente, con conciencia, efectivamente. Digamos, mi intención con esta pregunta no es que definamos al ser humano, lo cual, digamos, es algo que se ha pretendido hacer desde tiempos inmemoriales, sino que se den cuenta de una cosa. Cuando ustedes han respondido en esas, digamos, digamos, hay algo que tienen en común estas respuestas, por más que sean distintas unas de otras, es que, por un lado, hemos buscado en la respuesta una cierta base común, ¿no? Es decir, tratamos de buscar lo que todos nosotros tenemos en común, es decir, todos los que nos decimos miembros de la especie Homo sapiens sapiens, decimos, bueno, ¿qué cosa es lo que tenemos en común nosotros? Y por otro lado, buscamos aquello que nos distingue. Es decir, pues dice, bueno, sí, soy un ser vivo, animal, pero, ¿no? Emocional o pero racional. Es decir, buscamos también algo que nos distingue, pero nos distingue como especie, si queremos ponerlo así. Nos distingue como conjunto. Y tiene otra característica digamos, la respuesta a esta pregunta. Y es que yo no lo he hecho, pero podría haberlo hecho. Podemos hacer el ejercicio que es, podemos seguir preguntando y preguntando y preguntando. Es decir, si por ejemplo me responden, ¿no? Soy un animal racional. Yo puedo decir, bueno, ¿qué significa ser racional? ¿No? ¿Qué es la racionalidad? Y tendríamos que volver a profundizar y si seguimos profundizando en esa línea, ¿no? O ¿qué es ser emocional? ¿No? Hola Jesús, bienvenido. O ¿qué significa ser libre? Y podemos seguir profundizando y así, ¿no? Si alguien dice, bueno, no, la racionalidad o la conciencia, por ejemplo, es una modalidad de reflexión sobre uno mismo. Bueno, ¿qué es la reflexión? O si nos vamos por el lado biológico, ¿no? Bueno, nosotros no nos movemos por instinto, sino por nuestra voluntad. Bueno, ¿qué es tener voluntad?
¿Se entiende? Es decir, siempre podemos seguir profundizando y en un cierto sentido, en la medida en que vayamos teniendo más respuestas a las preguntas, como que se va enriqueciendo y por lo tanto haciendo más precisa la respuesta a esta pregunta. ¿Qué somos? ¿Qué soy? ¿No? ¿O qué eres? Si le pregunto a alguien, ¿no? Es como que viene un extraterrestre y nos pregunta, me encuentra a mí el extraterrestre y me dice, oye, ¿tú qué eres? Yo veo, este no es humano, entonces le tengo que dar una respuesta más o menos en la línea de lo que ustedes han dicho, ¿no? Oye, mira, soy como estos seres que están acá, o sea, para comenzar soy vivo, ¿no? Tengo vida, es decir, hay una diferencia entre esa cosa que se llama roca y yo, ¿no? Y también entre eso que se llama planta y yo. Y eso otro es un animal, y yo soy como el animal, pero, ¿no? Entonces, tendría que ir precisando y precisando, y el extraterrestre nos podría seguir preguntando y preguntando y precisando para, mientras más cosas nosotros dijésemos, el aprender, la evolución que mencionó su compañero, y etcétera, etcétera, más eh, correcta sería nuestra respuesta. ¿Sí? Entonces, este es un modo de preguntarnos por el ser humano muy válido y muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Mire, Claudio acaba de añadir una cosa distinta. También dice, a veces respondemos con eh, lo que hacemos, ¿no? ¿Qué eres? A veces respondemos, no, efectivamente, soy un ingeniero. Claro, es interesante. Y uno podría seguir preguntando, ¿y qué es ser un ingeniero? Esto que ha dicho Claudio se vincula con lo primero que mencionó su compañero sobre los roles que jugamos, ¿no? Esto va en la línea de los roles. Es decir, el hecho de que vivimos en una sociedad y en el modo como vivimos en la sociedad, como bien dice Miguel Ángel, efectivamente. Entonces, pero mi afán, digamos, explicitando esto, es mostrarle esta característica. Es un modo de preguntar y supone un tipo de respuesta. Ahora vamos a cambiar la pregunta y vamos a ver qué cosa ocurre. ¿Qué pasa si es que yo en vez de preguntar qué somos o qué soy, qué eres, yo ahora les pregunto, y también levanten la mano quien quiera, piensen un poquito la respuesta. Piensen en una situación cotidiana, si no busquen una respuesta de manual, sino piensen en una respuesta cotidiana. Y ahora cambio. Ahora la pregunta es, ¿quién soy? ¿Quién eres? Acá es interesante a veces plantearnos así, ¿no? Imaginarnos que viene alguien, se acerca a mí y me pregunta, oye, ¿quién eres? Es un cambio, ¿no? De dos letras las que hemos hecho. Hemos añadido una I y una N, nada más. No hemos añadido más y sin embargo nos podemos dar cuenta de que aquello por lo que estamos preguntando es un poco distinto, ¿no? ¿Qué responden ustedes normalmente? A ver, bien, participaciones. Levanten la mano con mucha confianza. Tampoco hay ninguna respuesta correcta, evidentemente, pero normalmente, ¿qué respondes? Francisco. Yo le respondería que soy un igual a ti. Ujú. ¿Y esto me dice quién eres? O sea, si yo te digo, hola, ¿quién eres? Tú me dices, soy un igual a ti. ¿Eso me dice algo? O sea, ¿responde mi pregunta? Sí, pues. O sea, nos convierte en iguales, soy un igual a ti. Ok. ¿Pero es eso lo que estoy preguntando? Em, ya, espérame. A ver, escuchemos a algunos de tus otros compañeros y volvamos. Me parece genial. Vamos avanzando. Jesús. Yo, profesor, diría mi nombre. ¿Quién Ok. soy? Jesús Aros. Ujú. O sea, tu Pensándolo nombre y tu de apellido. manera, claro, de manera como bien cotidiana la respuesta. Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que se les ocurre que diríamos? Kevin. A ver,
no sé si fuera como de un punto un poco más amplio, tal vez, o más profundo, yo diría que somos seres finitos dentro de un universo infinito, digamos, que estamos en el mundo dentro de un periodo que nadie sabe cuánto es, de principio a fin. Bueno, desde que Ok, aparecemos hasta que nos vamos. ok, pero tú estarías haciendo referencia a tu tiempo infinito, a tu tiempo finito, ¿no es cierto? Claro, O todos, sea, o si en yo te general, pregunto, porque la pregunta somos es precisa, finitos. yo te pregunto, ¿quién eres? Y tú me vas a hacer referencia y me vas a tratar de delimitar ese tiempo finito, ¿no? ¿Correcto? Porque no me vas a hablar simplemente de el tiempo finito, porque eso no me respondería. O sea, mi tiempo finito es distinto del tuyo. Creo que ahí hay un punto que es importante, ¿no? Claro, por eso, pero todos serían en periodos diferentes, cada uno, Ok, individual. excelente. Somos seres individuales. Ujú. A ver, ¿qué dice Miguel Ángel? Tenemos varios que quieren responder, a ver. Es difícil responder esa pregunta en sí, profesor. Hay muchas Lo formas de sé. responder, yo creo que es obvio. Personalmente, una pieza o un engranaje del sistema con fecha de caducidad dotado de inteligencia y razonamiento. Ok. En general, porque si hablamos del sentido de libertad, yo creo que el hombre pierde la libertad al insertarse en sociedad. Y si yo Mm, me voy en esa definición que tengo, soy una pieza más de la sociedad. Y al insertarme en sociedad, prácticamente tengo que convivir en sociedad y adaptarme a la sociedad, no siendo yo, olvidándome de mí, porque mi punto es insertarme en la sociedad. Y al definir quién soy, soy un engranaje, una pieza del sistema, inserto en la sociedad, dotado de razonamiento, inteligencia, creyendo ser libre, cuando realmente no creo que sea así. Eso es. Miguel, pero si yo te pregunto, ¿y yo soy también eso? Usted sí, todos tenemos fecha de caducidad. Entonces, Después de pero eso, entonces, nadie tiene idea de entonces qué no me has sucede. respondido, no me has respondido quién eres. Soy una pieza, un engranaje dotado de inteligencia y razonamiento. Ok, pero me tendrías que decir qué pieza eres, ¿no? Porque si no, ¿cómo me estás diciendo quién Ah, eres? Me estarías diciendo qué eres. Me estarías diciendo soy una sí, pieza. sí. O sea, en vez de decirme soy un animal, eso me estás diciendo soy una pieza, un Sí. engranaje. ¿No? O sea, me estarías yéndote al qué. Pero yo estoy preguntando por el quién. ¿Te das cuenta? Eso es. Ese es el Una detalle que yo persona, quiero, quiero sí, mostrarles, digamos. Ok, una persona, un perfecto. ser, digamos, pensante inserto en una sociedad. Mm, ok. A ver, vamos a ver, vamos a tratar de que vamos a escuchar a tus compañeros. Gracias, Miguel. Pedro, Aló, 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 ¿se escucha? ¿se escucha bien, Pedro? Perfecto. Estaba aquí escuchando a mis compañeros y, y- y quiero extender a esta pregunta de quién soy, porque generalmente Ujú, nosotros la escuchamos en cualquier contexto de la vida cotidiana cuando conocemos a alguien nuevo. ujú, Eh, por ejemplo, si yo estoy en un contexto familiar y llega alguien nuevo, así, ¿quién soy? Mira, soy hijo de tal persona. Si estoy en un ujú, contexto educacional, ¿quién soy? Soy un alumno de la universidad. Si estoy en el trabajo, soy ingeniero o X puesto ocupo en el trabajo. Y va más o menos también a lo que estaba leyendo acá en el chat, que varios de mis compañeros concuerdo con ellos, como a las cualidades que uno puede tener y también a la identidad que uno tiene. ujú. Ok, Así que eso. perfecto. Gracias. Elías, Sí, no sé si se escucha bien. te escucha muy bien, Elías. Ya, bueno, la verdad que igual yo he estado escuchando varios que han hablado ahí y todo el tema y concuerdo con varios ahí que dicen que en el fondo somos un ente, pues somos un ser. Si a mí me preguntan quién soy Elías Hermosilla. Si le pregunto a los chiquillos, a lo mejor uno me va a decir que es Juan Carlos, otro me va a decir que es el Kevin o la Scarlett, Ujú, pues cada uno tenemos un carácter distinto, eso nos hace tener rasgos, cualidades distintas, nos hace tener naturalezas propias de cada uno y una manera de pensar diferente a todos, pues. Y ujú, ahí yo respondería a eso, que somos perfecto. un ente y cada uno tiene un carácter diferente, pues. Y eso hace un conjunto de cosas
y que nos hace tener nuestra personalidad. Perfecto. Gracias, Elías. Bueno, ahí también, digamos, en con lo que han respondido algunos de sus compañeros, ¿no? Danitza dice, diría mi nombre, mis cualidades, efectivamente. Claudio también dice su nombre, ¿no? Claudio Garrido, una persona, individuo, irrepetible. Danitza, las cualidades físicas, hace referencia. Javiera dice, depende del contexto y la situación. Efectivamente, depende del contexto y la situación. Marvin dice que soy un ser humano pensante, tengo un nombre, nacionalidad, sexo, idioma. Ok. Ahora, la pregunta es, es interesante porque creo que todos nosotros rápidamente podemos darnos cuenta de que no es la misma pregunta, ¿no? Se parece mucho, pero no es la misma. De hecho, lo último que acaba de comentar Elías me parece muy interesante porque él dice, claro, somos diferentes, ¿no? Y digamos, creo yo que es el camino más sencillo para entender la diferencia y la distinción entre la naturaleza y la persona. Es decir, mientras que la naturaleza es la respuesta a la pregunta ¿qué? ¿Qué soy? Ahí respondo con mi naturaleza. Naturaleza humana se refiere a aquello que todos los seres humanos, como decía, ¿no? Miembros de la especie, Homo sapiens sapiens, ¿no? Tenemos en común. Y normalmente buscamos aquello que tenemos en común y aquello que nos distingue de otras especies. Es decir, cuando yo digo, por eso le discutía un poco a Miel, ¿no? Es decir, si él dice, soy un engranaje, bueno, pero estás diciendo algo que todos los seres humanos somos. En cambio, la pregunta ¿quién? Es una pregunta que apunta, justamente como decía Elías, a lo que nos distingue, a lo que nos hace únicos, diferentes, ¿no? Como uno de sus compañeros ha puesto, Claudio, es una persona que somos individuales, somos irrepetibles. Ahí apunta. Ya lo vamos a ver la próxima clase un poco con más precisión, pero la respuesta a la pregunta ¿qué? Es la naturaleza humana. ¿Ok? Una vez más, acuérdense lo que tenemos en común. Todos los seres, de algún modo, son naturaleza, ¿no? Todo lo que es naturaleza. Naturaleza muerta, naturaleza viva. Es decir, todo es naturaleza. Y por lo tanto, podemos siempre distinguir dentro de la naturaleza distintos tipos de naturaleza. Una naturaleza animal, y dentro de la naturaleza animal podemos decir, no sé, la naturaleza felina, la naturaleza canina, etcétera, etcétera. Y también existe la naturaleza humana, lo que tenemos en común los seres humanos. Pero cuando hacemos referencia ya no al qué, sino al quién, es interesante porque normalmente respondemos, como muchos de ustedes han dicho, normalmente respondemos con nuestro nombre, lo cual es un poco paradójico porque uno puede decir, bueno, la respuesta por mi nombre, o sea, respondiendo con mi nombre, yo por ejemplo me llamo Jorge Olechea, pero existen otros Jorge Olechea, yo soy un jugador de fútbol, ¿no?, peruano famoso que se llama Jorge Olechea, y así hay varios otros cuando dicen, ok, de repente hay alguien que se llama exactamente igual que yo, pero no es ese el punto, es decir, lo que quiere hacer nuestro nombre, nuestro apellido, es indicar a alguien, ¿se entiende? Es decir, la respuesta no es una respuesta que busca definir, sino que busca indicar. Es como cuando yo pongo otra manera que yo podría responder, ninguno de ustedes lo ha dicho, pero otra manera con la que podríamos responder es decir, ¿quién eres? Yo podría simplemente decir, soy yo, ¿no? Pero esa respuesta es válida solamente en cuanto que yo estoy aquí presente. Es decir, es válida porque estoy como señalándome, si quieren ponerlo así, cuando digo soy yo. Yo es, ¿no?, un pronombre personal en primera persona, singular. Es decir, ese yo. O, como algunos de ustedes hacían referencia a, ¿no?, a la identificación, ¿qué cosa está en nuestra cédula, digamos, ¿no? Además de nuestro nombre y nuestro apellido. ¿Qué otra cosa nos identifica como únicos, vamos a poner así?
Kevin. Te No escucho, Kevin. como un número, profesor, ¿o no? Que decía la cédula, por ejemplo, nos dan un número. Bueno, la cédula tiene un número, pero el número, Cuenta digamos que es aleatorio, ¿no? O sea, es el que me toca. Pero ¿qué cosa tiene la cédula que me identifica? mi nombre, No solo mi nombre, ¿qué más tiene? ¿Tiene algo más la cédula? Foto, una ¿Cómo? foto, la Una huella una foto. digital. foto. La Una huella digital. foto, tiene mi rostro. Tiene mi rostro. Es interesante. ¿Por qué tiene el rostro? ¿No? Porque entonces, no sé, ¿por qué mi cédula, no sé, total, mi rostro es una parte de mi cuerpo? ¿Por qué no sale mi codo? ¿No? ¿Por qué no sale nuestro codo? Imagínense, ¿no? Total, digamos. Este, disculpen la. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro rostro? Porque justamente nuestro rostro tiene, busca aquello que nos hace distintos. Claro, después surge la huella digital, efectivamente, como uno de ustedes comenta, que también, ¿no? Nuestra huella digital es única. Eh, pero hace referencia justamente a eso, a lo que tenemos de únicos. Eh, y esta distinción entre la naturaleza y lo que tenemos de único, es decir, ya no lo que me hace igual a los demás o común, sino lo que me hace único, eso es lo que se quiere indicar con la palabra persona. Y eso es el fundamento, es el punto vacilar para entender varias dimensiones de la ética. De hecho, eso lo vamos a ver con mayor detalle la próxima semana. Cuando nosotros hablamos de la dignidad y los derechos, normalmente hablamos de la dignidad y los derechos, ¿no? La Carta de la Dignidad de los Derechos, no decimos la Carta de la Dignidad de los Derechos de los seres humanos. Digo, podríamos decirlo y no sería incorrecto, pero normalmente no hablamos así. Normalmente se dice la dignidad y los derechos de la persona, ¿no? Así es la declaración ¿no? de los derechos humanos, es la declaración de los derechos, dignidad y los derechos de la persona. ¿Por qué? Porque justamente se apunta, o sea, se quiere insistir en esa individualidad, ¿no? Lo que efectivamente, como dice Claudio, son convenciones, muchos de esos, ¿no? El nombre también es una convención al final, ¿no? Sin embargo, es el modo que tenemos para indicar esa respuesta a esa pregunta, ¿quién soy? ¿Quién eres? ¿No? Y esto tiene algo interesante, porque si se dan cuenta, es una pregunta, o más bien, la respuesta a esta pregunta no, no sugiere o no permite repreguntas. O sea, en el momento en que yo digo, soy yo, ¿qué más me van a preguntar? O sea, ¿me explico? Es decir, ¿pero qué significa ser un yo? Bueno, ahí estaríamos yéndonos al otro lado, al lado de la naturaleza, porque tendría que definir. Es decir, estamos, ¿cómo se llama? Lo interesante, y efectivamente Claudio señala que hay muchas cosas que son convenciones, ¿no? Los apellidos y todo eso, así es, o sea, los apellidos, por ejemplo, Olaechea, que en vasco significa, ¿no? Acá, el de la casa de hierro, o el de la casa el de la ferretería, si queremos ponerlo así, y así, ¿no? Rodríguez, todos estos son, pues, el de Rodrigo, el de tal, el de acá, eran los lugares. Y si ustedes, los apellidos italianos más antiguos, por ejemplo, eh, son apellidos judíos, porque los italianos que quedan, por lo menos en Roma, son judíos, que todos se apellidan Tedesco, Francese, o sea, no, alemán, francés, son los que venían, los lugares de donde venían. Así, esos son los apellidos más antiguos que quedan, ¿no? Pero bueno, en todo caso, más allá de eso, lo interesante es que nosotros nos demos cuenta, y eso es, digamos, en lo que quiero insistir en esa clase, es el único objetivo que tengo, la verdad, en que existe esta diferencia. Es decir, una cosa es preguntar por la naturaleza humana, otra cosa es preguntar por la persona. Y creo que tiene un valor que tenemos que recuperar en esa especie de, ¿no? mundo en el que vivimos, donde, ¿no? el ser humano está desapareciendo, pongámoslo así,
Bueno, yo creo que hay que recuperar el valor de lo que significa ser persona. Y para eso, digamos, lo que significa ser persona lo vamos a profundizar la próxima semana. Y ahí les voy a indicar la parte en la que pueden leer, digamos, en el texto específicamente sobre eso. Son poquitas páginas, digamos, no es mucho. Pero ahora yo quería mostrarles, exponerles esto muy rápidamente porque me parece que es interesante y es una de esas cosas que a veces la palabra persona quizás es una de esas palabras que usamos todo el tiempo sin saber de dónde viene, ¿sí? La palabra persona nace en ámbito griego, ¿no? Después romano, pero fundamentalmente griego. Es decir, la palabra como tal, persona, es una palabra romana, latina, ¿no? Pero que venía de una palabra griega, que es la palabra prosopon. Y esto significaba, es decir, ¿qué cosa era? Cuando un latino decía persona, una persona, o cuando un griego hablaba de prosopon, hacían referencia a una realidad muy precisa, muy concreta, que era una máscara, ¿no? Las máscaras que usaban en el teatro, que se llamaban así porque, bueno, en el caso del griego, prosopon significa, pros significa delante de, ops, o opon en este caso significa la vista, ¿no? De ahí viene la palabra óptica. La óptica viene de lo que viene de la vista. Entonces, ops es lo que está delante de la vista, lo que está delante de los ojos, lo que se coloca delante de los ojos, delante del rostro. Y la palabra persona, aquí hay toda una discusión, pero digamos, una de las etimologías posibles es que en esa época, acuérdense, las máscaras servían para dos cosas fundamentalmente. Por un lado, para cubrir efectivamente el rostro, y para que no se vea el rostro del actor, sino el rostro del personaje, es decir, aquel que era el quién de la acción. De ahí ya vamos llegando a la cuestión, ¿no? Es decir, ¿quién realizaba la acción? No era no era el actor. O sea, digamos, en el contexto del teatro, así es, la persona, el que era personificado, ¿no? Ese es nuestro modo de hablar ahora, quien realizaba la acción, el quién de la acción no era Claudio, Tulio o el otro, sino era pues Anón, Perséfone, Clitemnestra, es decir, el quién de la acción era el personaje, que de ahí además se llama personaje. Bueno, entonces, es interesante, ¿se dan cuenta? Entonces, por un lado servía para eso, para cubrir el rostro del actor y que se muestre el quién de el que estaba realizando la acción en el contexto de este mundo nuevo creado por el teatro. Pero por otro lado, también tenía una función práctica, que era, acuérdense que en esa época, por más buena acústica que pudieran tener los teatros griegos y romanos, que quien ha ido, sí, uno se queda impresionado de la acústica que tenían, pero a veces eso no era suficiente. Y cuando no tenemos, ¿no? ¿Cómo se hacía para amplificar la voz? Bueno, se coloca algo en delante, como hacemos a veces cuando ponemos las manos así, y se servía per sonare, o sea, para que resuene, para que suene la voz. Por eso se llamaba, es una de las teorías sobre la palabra persona, ¿sí? Entonces, ese es el origen. Cuando un griego o un romano hablaba, por lo menos hasta el siglo III, o segundo, tercero, después de Cristo, hablaban de personas, hacían referencia a eso. No, nada más, ¿sí? A lo más podía hacer referencia al personaje, justamente, al quién de esa acción. Bueno, ustedes saben que las palabras pues tienen una historia, ¿no? A veces es bonito recorrer las historias de los personajes, ¿no? Y en ese recorrido ocurre que cuando el cristianismo comienza a tener mucha fuerza, al interior del mundo cristiano comienza a haber una serie de debates sobre, primero en el siglo III y luego en el siglo IV, V, primero sobre lo que se conoce, ¿no? como
quién es Dios. O sea, para los cristianos, Dios es uno y tres. Entonces, es Dios, pero no es Dios y punto, sino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, los cristianos dijeron, "Pucha, pero ¿cómo hacemos para expresar esto? Es decir, que por un lado es uno, pero por otro lado es tres, ¿no? Entonces, ante esta dificultad, bueno, algunos cristianos, algunos como por ejemplo eh, Tertuliano y después varios de los que participaron en el concilio de Nicea, dijeron, bueno, existe una palabra en griego, prosopon, y sobre todo en latín, persona, que trata de distinguir entre el qué y el quién. Es decir, que no se refiere tanto a la naturaleza, que es, ¿no? Es Dios, sino a quién actúa, el Padre, quién es el Hijo, quién es. Entonces dicen, entonces podríamos decir que en Dios hay una naturaleza, que es una naturaleza divina, común a todos, etc. Y tres personas, o sea, tres quiénes. Un quién, que es el Padre, un quién que es el Hijo y un quién que es el Espíritu Santo. Listo. Qué interesante, genial, chévere. Y así, digamos, la palabra fue poco a poco tomando esta importancia, este peso, y luego surge la cuestión de Jesús. Se pregunta, oye, pero Jesús, ¿era hombre o era Dios? Dice, no, chuta, era hombre, pero también era Dios. O sea, ahora, ¿cómo hacemos para decir que era hombre y era Dios? Y se recurre una vez más a esto. El quién tiene que ser uno. ¿Por qué? Porque si son dos, entonces son dos sujetos de la acción. Y él dice, no, hay un solo sujeto. ¿Quién es el sujeto? El Hijo de Dios. Pero ese Hijo de Dios tiene dos naturalezas. O sea, dos modos de existir, si queremos ponerlo así. Por un lado, tiene cualidades, razón, humana, y por otro lado tiene inteligencia divina. Entonces tiene una persona y dos naturalezas. Bueno, de todo este rollo, digamos así, un poco complicado en los que se metían los teólogos de estos siglos, pero que era importante para poder expresar de algún modo y pensar estas cosas, digamos, del cristianismo, poco a poco la palabra persona fue entrando en una cultura que además se fue haciendo cada vez más cristiana, fue entrando y comenzó a ser apropiada y aplicada al ser humano en general, porque claro, normalmente lo que ocurría en el cristianismo es que aquello que corresponde a Jesús se le aplicaba también a todos los seres humanos. Sí, Carlos. O sea, también ahí discrepo, profesor, buenas tardes, discrepo con que la gente se haya vuelto, sino que se lo impusieron, porque las creencias antiguamente del monoteísmo eran totalmente distintas en cuanto a lo que era el ser de la persona. Después del que se instaló el monoteísmo, pasaron a hacer todas expresiones unificadas solamente en el ser, que va a base del cristianismo, que fue impuesto a través de la fuerza. Bueno, más allá de cómo haya sido, si algunos efectivamente proponen que ha sido impuesto, otros dicen que más bien había un desarrollo cultural, el monoteísmo ya existía de un modo, es muy distinto del monoteísmo judío que algunas tendencias monoteístas en Oriente, muy distinto que el mundo romano, digamos. Ahorita no me interesa entrar en el antes de Constantino la humanidad era politeísta. Por ejemplo, en India hay una existencia de más de 3.000 dioses donde el existencialismo de las personas se cuestiona de otra forma. Totalmente de acuerdo, Carlos. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Entonces, ahí podíamos en el mundo judío eran todos monoteístas. Y habían otros, ha habido momentos en los que en Egipto han sido politeístas, y después trataron de ser monoteístas por un tiempito, volvieron a ser politeístas. Digamos, mi objetivo no es discutir sobre la religión. No, simplemente es mostrar cómo culturalmente una palabra que nosotros usamos hoy en día, nos guste o no, porque nos gusta a veces no nos gusta, a veces tenemos que aceptar lo que no nos gusta, nos guste o no, tiene una evolución. Tan sencillo como eso. ¿Cómo fue esa evolución? Bueno, pueden leer abundantes manuales al respecto. ¿Ok? Correcto. Entonces, porque yo, profesor, que la percepción del ser
es muy distinta a todas las culturas. De acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Ok, gracias. A ti. En nuestra cultura occidental, justamente cuando nosotros usamos esa palabra persona, tenemos que saber de dónde viene. Bueno, viene de aquí, del hecho de que se comience a aplicar a todos los seres humanos, algo que en realidad al comienzo se aplicaba solamente a Dios. Y esto, una vez más, en la cultura occidental, que comienza a tener fuerza, sobre todo a partir de estos siglos, el quién, o sea, ¿a quién se le comienza a designar un quién? Bueno, justamente aquel que puede decir yo, es decir, al ser humano, ¿no? Y esta palabra comienza a hacerse común, sobre todo a partir del siglo XV, y a ser utilizada muy, ¿cómo decirlo?, muy, de modo muy común, muy extendido, en todo, una vez más, en todo el ámbito occidental, ¿no? En el ámbito occidental, esto llega hasta nuestros días, sobre todo cuando ya en el siglo XX comienza a haber esta idea de una dignidad de la persona humana. Esa idea de que todos los seres humanos, digamos, son iguales, o que todos los seres humanos comparten algo que es distinto, que nos hace distintos, eso es algo que, por más que nunca se haya vivido del todo, es un ideal o una idea como que estaba ahí, como que debería ser así. De facto, si ustedes miran la humanidad, en ningún momento en la humanidad se ha vivido eso, ¿no? En ningún momento la humanidad ha terminado de vivir realmente que todos los seres humanos somos iguales. Por más que lo decimos, lo quisiéramos, y se viene diciendo desde hace siglos y siglos, la verdad es que nunca ha sido así. En un momento podían discriminar porque eras mujer, en otro momento podían discriminar por tu color, en otro momento porque no eras ciudadano romano, o eras judío, o etcétera, tu religión, o lo que sea, ¿no? Entonces, en ningún caso, para un griego, un no griego no era del mismo rango que un griego. No lo era, simplemente era así. Y bueno, y una mujer tampoco, evidentemente, ¿no? Por más que los griegos nos parezcan una sociedad recontra muy, muy evolucionada, de facto, esta idea de que hay algo que todos los seres humanos, digamos, que aquello que cada uno de nosotros es personalmente, justamente individualmente, tiene una cierta grandeza, eso es algo que, digamos, recién se ha planteado ahora, ¿no? De hecho, si ustedes leen autores, entre comillas, tan avanzados como, no sé, Platón o Aristóteles para su época, se dan cuenta de que, bueno, hay un montón de cosas que ellos no consideraban, ¿no? O sea, a los cuales no consideraban como parte incluso del mundo ético, del mundo libre, etc. La próxima semana lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de entrar con un poco más de profundidad, aunque simplemente viendo cosas, no voy a extenderme muchísimo, pero como viendo un poco más en profundidad qué cosa estamos diciendo cuando decimos que el ser humano es persona, ¿sí? ¿Qué cosa decimos cuando decimos persona? Ustedes ya han mencionado varias de esas cosas hoy, ya lo han dicho, pero vamos a ver cómo lo podemos organizar, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? Camila. Profe, disculpe, una consulta nada que ver si con lo que estamos hablando, que estaba revisando la plataforma y hay varios libros. Entre eso hay un libro como de 77 páginas. ¿Ese hay que leer alguna sección en específico o hay que leerlo completo? Mira, el libro, que en realidad no es un libro, sino que es un capítulo de un libro, que es justamente ese que les estaba enseñando, es el mismo, en las 3 semanas les he puesto el mismo. ¿Ok? No es que una semana es uno y otra semana es otro. Ese libro es para toda la primera unidad. ¿Ok? Entonces, como les indiqué ahora, pueden leer desde la página, si quieren leer algo de lo que hemos visto hoy día, pueden leer a partir de la página 275. Y para la próxima semana les pediría que lean solamente 2 paginitas, miren.
que es las 2 últimas páginas, que es como una síntesis. Si quieren lean lo anterior, si quieren divertirse, bueno, ahí pueden leer lo que quieran. Pero la página 311 y la página 312. Yo de todo eso voy a mencionar 3 puntos muy sencillos, no voy a complicar la cosa. Pero si alguien quiere como profundizar un poco más, pueden leer esto de acá. ¿Sí? Yo estoy dando como las nociones básicas, pero mi idea es que si alguien quiere leer un poco más, pueden leer este texto. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? De hecho, bueno, acá está, ¿no? Ese es el texto que pueden ver. Ese es el texto que tienen ahí en el portal. Ok, entonces, Gracias, profe. gracias a ustedes. Nos vemos. Voy a tener la